6:58 nos vamos con las 5 más leídas en eltiempo.com. Luisa Mercado nos las trae a esta hora. Ya viene Vicky. Buenas tardes, Juan Pablo. Pues las fuerzas militares alistan hasta bombardeos en contra de la disidencia de Iván Márquez debido a su anuncio de retorno a la guerra. En la nota más leída de hoy, el general Luis Fernando Navarro dijo que la disidencia está clasificada como un grupo armado organizado residual, por lo cual sería enfrentada con todo el poder del Estado. En segundo lugar está el salario mínimo en Venezuela, que ya equivale a $2. Los 20 bolívares que esto representa no alcanzan ni para comprar una cubeta de huevos, por lo cual hay muchos ciudadanos en la miseria. Las trampas con las que los colombianos tumban a las aseguradoras es la tercera nota más consultada. Cirugías falsas, dobles cobros y facturas adulteradas son algunos de los fraudes que se ven en 7 de cada 10 reclamos. Un estudio que asegura que no existe un gen gay es la cuarta nota más leída. Esto significa que no hay un único gen gay, sino muchos pequeños efectos genéticos distribuidos en el genoma que podrían determinar la orientación sexual. Y finalmente está la historia de la hija de un gángster que asegura que su infancia fue traumática y perturbadora debido al temor de que su padre la matara. Hay una señal en el espacio, y desde más allá de las montañas llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia. Continúa la W, nuestro mágico encuentro en medio de versos, noticias, personajes, música que nos hace estar cerca, muy cerca de usted. La W, primer informativo de la frecuencia modulada, primer lugar de sintonía. La W presenta Vicky Dávila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos, esta es la W, gracias por acompañarnos. Estamos listos para contarles qué pasa a esta hora. Hoy nos detendremos en la propuesta de hacer un pacto político o de poner en marcha una estrategia militar después del anuncio de rearme de Iván Márquez al lado de Santrich, Romaña, El Paisa, John 40 y otros bandidos que decidieron mejor las armas que la política. 12 del día en punto, ya en segundos tendremos a Ariel Ávila aquí sentado conversando con nosotros. Creo que el día anterior él nos chivió a todos, ¿cierto? Con el informe de reconciliación, de paz y reconciliación. Y tendremos al almirante Moreno. Almirante, gracias por acompañarnos hoy. Dos posiciones, dos formas de ver esta misma realidad. 12 del día, un minuto. Noticia, Cristian Medina, ¿qué pasa con el desempleo? ¿Sube? Sí, señora Vicky, según el más reciente informe del DANE, la tasa de desempleo en julio se ubicó en 10,7%. Esto registra pues un incremento comparado con 2018 durante el mismo mes, ya que en ese entonces se había ubicado en el 9,7%. Es decir, Vicky, que en el séptimo mes del año en Colombia hubo un total de 2.657.000 ciudadanos sin ocupación, 253.000 más que pues el mismo mes del año pasado. En cuanto a ramas, rápidamente le indico, los que no jalonaron creación de empleo fueron industria manufacturera, transporte y nuevamente lo que siempre viene pasando desde el último año. Quibdó, Cúcuta y Valledupar, las ciudades donde más personas hay sin trabajo. ¿A cuánto asciende el porcentaje de esas ciudades? Vicky, no lo tenemos, no lo revelaron totalmente, pero siempre son las que lideran y las que no pues están... Quibdó estaba en más del 20%. Sí, pero entonces hay que tener en cuenta que acá se presentan unas cosas coyunturales. Por ejemplo, Quibdó es porque siempre se dice que hay algunas políticas que no han aplicado, políticas públicas, y lo que es en el caso de Cúcuta, siempre le acuden a la llegada de venezolanos. 12 del día, 2 minutos. Lucas, la Cámara tiene retenidos los pagos de Jesús Santrich. Bueno, por lo menos. Por lo menos, porque hoy sigue siendo representante a la Cámara. Congresista pero actual, ¿no? Sí, es congresista. Aún no se ha adelantado el proceso de pérdida de congresista de fusil. Exactamente. Esa es una de las cosas que algunas personas las tienen muy preocupados. Un delincuente con fuero de congresista. Pero el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Cuenca, aseguró que hoy existe una medida cautelar para retener los cheques que están siendo emitidos por la actividad de congresista de Santrich. Si devenga o no, hasta que no sea suspendido, seguirán siendo emitidos los cheques que hoy reposan en tesorería con restricción para no pago. Cheques que, le aclaro al país, no están siendo pagos porque tienen una medida cautelar en tesorería.
Y el congresista también señaló que la próxima semana deben estar siendo enviados los documentos desde la Cámara de Representantes para que inicie el proceso de pérdida de investidura contra el ahora comandante de una banda criminal. 12 del día, 3 minutos. Esta es la W. Numeral, salida política o militar. ¿Cuál es la salida en medio de esta situación que se presenta en el proceso de paz? El rearme de Iván Márquez, de Santrich, de Romaña, del Paisa, de varios de los más sanguinarios miembros de las FARC. Numeral, salida política o militar. 12 del día, 3 minutos. María Camila, ¿qué dijo la vicepresidente? Vicky, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez acaba de convocar a todas las fuerzas políticas y también a la comunidad internacional a rodear al gobierno en la lucha contra el crimen y además lanzó duras críticas al gobierno anterior, asegurando que le dio muchas concesiones a las FARC. Aquí lamentablemente por cuenta del acuerdo con las FARC se bajó la guardia, yo pienso en algunas de las instituciones y hoy estamos pagando las consecuencias. Cuando se conoció la información del sobrino de Iván Márquez diciendo que alias Santrich seguían el negocio del narcotráfico, ha debido haber una reacción contundente. 12 del día, 4 minutos. Numeral, salida política o militar. Fabián, y la JEP, ¿qué dice hoy? Vicky, mire, la Unidad de Investigación y Acusación del Tribunal de Justicia Transicional informó que van a buscar detectar si hay posibles amenazas que pongan en riesgo a los actuales miembros de las FARC que no abandonaron el proceso de paz e igualmente a las víctimas. Por eso les brindarán medidas de protección a estas personas para garantizarles su continuidad dentro del acuerdo de paz. ¿Y habló Maduro, Mateo? Pues Vicky, en este caso el canciller venezolano Jorge Reaza dijo que el rearme del grupo de líderes disidentes de las FARC es exclusiva responsabilidad del presidente Iván Duque. Esto al señalar y rechazar los señalamientos contra Nicolás Maduro. La administración precisamente del presidente exhortó el día de hoy a los actores que protagonizan los acuerdos de paz a que agoten todos los recursos para evitar más sufrimiento de la población civil. Esto tras el anuncio del rearme de las FARC. Y hay noticia en Antioquia, sigue siendo noticia por supuesto el contralor que tuvo que renunciar por serias acusaciones en su contra por corrupción. Isabel. Ahora la noticia, Vicky, es que el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, reiteró que no es él a quien se refiere el capturado contralor Sergio Zuluaga en un audio revelado por la Fiscalía General de la Nación esta semana. Aseguró Luis Pérez que el informe de la Contraloría sobre el contrato de aceleración y las consecuencias posteriores con la inundación de la Casa de Máquinas de Hidroituango se conocían desde 2015 y en un documento revelado por el gobernador se califica como responsable al entonces gobernador Sergio Fajardo. La conclusión del informe de la Contraloría de Antioquia más importante es que EPM y la sociedad de Hidroituango sabían años atrás de la posibilidad de tener que hacer la inundación de la Casa de Máquinas por la no instalación de las compuertas de los túneles de desviación 1 y 2 del proyecto. Son 16 las conclusiones del informe del ente de control de unas 120 páginas y por esto es que dice Luis Pérez que en ese audio, recordemos que se menciona que el contralor Sergio Zuluaga no quiere tener problemas con el gobernador, haría referencia a que no quiere tener problemas con Sergio Fajardo o que más bien no lo quería echar al agua a Sergio Fajardo y no al actual gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez. 12 del día, 6 minutos. Numeral, salida política o militar. Esa es la disyuntiva que se plantea ante la coyuntura generada en medio del proceso de paz por el rearme, el anuncio de rearme de Iván Márquez, Jesús Santrich, Romaña y el Paisa. Saludamos a esta hora a Ariel Ávila. Bienvenido a la W. Vicky, un honor estar con usted. Muchísimas gracias a toda la mesa, el almirante y mil gracias nuevamente. Almirante, bienvenido también a la W. Vicky, muchísimas gracias por la gentil invitación. Un saludo especial a todos los integrantes de la mesa, a Ariel también. Gracias por permitirnos estar acá en su frecuencia. Ayer vimos al expresidente Juan Manuel Santos, que desde que se fue del poder pues habla poco, realmente, lo hemos visto por ahí en algunos artículos internacionales realmente, y siempre refiriéndose única y exclusivamente al tema de la paz. Pues ayer tuvo reunión en el mediodía con varios de los hombres que le ayudaron a hacer los acuerdos con las FARC, entre ellos Humberto de la Calle, Sergio Jaramillo, y veíamos allí a Juan Fernando Cristo, a Roy Barreras. Y después de la reunión se hizo una declaración por parte del expresidente en la cual hablaba de un pacto político para sacar adelante el posconflicto, llamémoslo así. Y mientras tanto, pues hay una estrategia que ya está en curso en el gobierno nacional, en las Fuerzas Armadas, que es una estrategia militar para combatir a estos hombres que decidieron salirse del proceso de paz y rearmarse. La pregunta es, numeral,
salida política o militar. Ese es nuestro hashtag. Empiezo con usted, almirante. ¿La salida es política o militar? Gracias, Vicky. Yo creo que ante esta amenaza a la seguridad de Colombia que nos ponen nuevamente los miembros de las FARC, lo que debemos es reunirnos todos alrededor del gobierno para que él, con todos sus organismos, en este caso con las fuerzas de seguridad, pueda neutralizar a estos delincuentes y a todos los otros delincuentes que están afectando la seguridad de nuestra nación. Para esto, por ejemplo, se requiere, entre otras, dotar a las fuerzas militares de las herramientas jurídicas necesarias para que puedan combatir estas amenazas. Pero también es interesante poder observar la interpretación de esa alianza política. ¿Qué se quiere decir con eso? Es que se está reconociendo que efectivamente este grupo de delincuentes es el brazo armado de ese partido político. Me parece que hay algo que mencionar y hay algo que analizar profundamente. De todas maneras, lo que está visto, y es lo que habíamos analizado desde el comienzo, que esto nos demuestra que las FARC, primero que todo, lo que quieren es el poder. De una u otra forma quieren llegar al poder aplicando todas las diferentes formas de lucha. Vemos que ese proceso de negociación que tuvo el gobierno Santos con las FARC fue una burla para Colombia, así como para la comunidad internacional. ¿De qué paz se está hablando? ¿La paz de Santos? ¿Cuál paz? Si hubiera paz no tendríamos los ataques de los diferentes grupos delincuenciales, las FARC, el ELN y las bandas criminales. Esa paz no se ha logrado. Fue una paz que se le trató de vender a Colombia y al mundo para obtener beneficios de carácter político. ¿Qué dice numeral salida política o militar? Ariel Ávila. Vicky, estos comentarios. Primero, el contexto. Sí. Cuando las FARC hicieron el proceso de paz, operaban en casi 300 municipios. Estas disidencias operan en 85. Las FARC desmovilizaron 13.000 personas. Estas disidencias son 1.800. Es decir, en el mejor de los casos, esto es el 20 o 15% de lo que eran las FARC. Esto es un problema de seguridad que se puede controlar, primero. Segundo, aquí ya se hizo un proceso de paz. Aquí no puede haber un nuevo pacto político ni una negociación de paz. Eso ya no cabe. Aquí a perseguir todos estos que reincidieron y estas disidencias armadas. Pero sí, el pacto político no es para con los bandidos que reincidieron. El pacto político es para cumplir los mínimos del acuerdo de paz. Ayer sale el señor Miguel Ceballos y dice, tranquilos, hay 11.000 guerrilleros que están en proceso de reincorporación, pero el gobierno no ha sacado el decreto de los espacios territoriales hace más de un mes. Llevan ahí tome y tome el pelo y hay una incertidumbre. Yo lo que la otra semana, dicen Ariel. Así llevan un mes. Entonces yo lo que espero es que protejamos los reincorporados para evitar una desbandada hacia esas disidencias. Y tercero, Vicky, Vicky, estamos lejos de los años 90. Yo aquí en esto no coincido con el almirante en casi todo, pero en esto no de decir que esta es la paz de Santos y que no sirvió. Por Dios, este año vamos a estar sobre los 100 secuestros. En el 98 eran 3.300 secuestros. Este año vamos a estar sobre los 100 afectados por minas antipersonal. En la época de la guerra eran 1.200. O sea, negar que esto tuvo un impacto positivo, pues, digamos, no sé de dónde porque las propias cifras del gobierno lo dicen. Ahora, que hay unos problemas, obvio, pero que son en este momento problemas absolutamente controlables. Hablemos de esa salida política y militar en torno a lo que debe hacer el gobierno del presidente Santos, Ariel y almirante. Duque. El gobierno Duque. Entre otras cosas, pues con miras a esta propuesta del presidente Santos. El expresidente Santos está proponiendo un pacto político. En materia política, ¿cabe ese pacto político? Para mí el pacto político tiene una connotación y es sobre unos mínimos de la implementación. O sea, el gobierno Duque ganó y dijeron que no iban a implementar el acuerdo de paz y lo han ido cumpliendo, digamos, en eso es cierto. Pero aquí hay unos mínimos que hay que cumplir. 3 cosas, Vicky. La política de reincorporación, algunos temas de los PEDEPs que me preocupan mucho para las comunidades y algunos planes sectoriales como la política rural de educación, la política rural de salud. Sobre esos mínimos, hagamos un pacto para cumplirlos. Pero ahí para allá, ya creo que soñar con una reforma agraria, con una reforma política, pues eso literalmente no va a pasar. Pero no va a pasar además porque el señor Duque ganó y ganó con ese discurso. Mire, la única salida para estos disidentes, Márquez y compañía,
Es la muerte, creo yo, porque eso es quemar los barcos, aquí ya no va a haber proceso de paz, o hay otra, que es un sometimiento a la justicia, que significa cárcel, pues Pero como ya un justicia bandido se ordinaria. somete, justicia ordinaria, que creo que eso no es, o sea, yo creo que ellos son conscientes de que eso es quemar las naves y que se fueron a esa locura, a esa cosa delirante y punto, se acabó. Y en esto, Vicky, es cierto que el gobierno no ha implementado el acuerdo, es cierto que hay muchos problemas, pero la responsabilidad del rearme es única y exclusivamente de Márquez y compañía. Ellos pudieron haber aguantado esto de la legalidad, decidieron rearmarse, pues tienen que pagar las consecuencias. Almirante. Bueno, hay una cosa que quisiera aclarar de la primera participación que tuvo Ariel. Los delincuentes de las FARC no operan, delinquen. Las fuerzas del Estado, las fuerzas legítimas y constituciones del Estado son las que operan, realizan sus operaciones para mantener la seguridad y la defensa del país. Efectivamente coincido con Ariel en otra cosa. En este caso, la alianza de estos delincuentes de las FARC con el ELN nos muestra que no tienen realmente los deseos de que haya una paz en el país. Ellos, según lo que escribieron, según lo que dijeron en su video y lo que apareció en los medios de comunicación, lo que quieren es doblegar a Colombia aplicando el terrorismo nuevamente, el secuestro, la extorsión, los asesinatos selectivos, las masacres, la destrucción de la infraestructura y afectando el medio ambiente. Ellos definitivamente ya escogieron ese camino y para ese camino entonces el Estado tiene que aplicar todo su poder, toda su capacidad para poderlos doblegar. Yo no utilizaría la expresión de Ariel, pero sí para lograr neutralizarlos, capturarlos, ponerlos a órdenes de la justicia, porque hay algo que en el país nos preocupa muchísimo y es la falta de justicia, es la que posiblemente ha generado la situación en que se encuentra Colombia en los últimos 50, 60, 70 años. Cuando yo veo que la delincuencia, el terrorismo, los asesinatos sí pagan, entonces quiere decir que la justicia no está sirviendo como una disuasión ante la intención del delito. Definitivamente, hablando desde el punto de vista político, tiene que haber, como lo dije hace un momento, una reunión alrededor del presidente Duque para que podamos realmente mantener el orden, la justicia dentro del país y poder llevar ante las autoridades pertinentes a aquellos que delinquen. Fíjese, por ejemplo, lo que ha salido en los medios de comunicación durante estas últimas 48 horas o 24 horas, viendo al alias Santrich. ¿Cómo es posible que ese delincuente haya sido liberado, haya recibido por parte de las autoridades legales la autorización para que salga de la cárcel y fuera de eso la Jurisdicción Especial para la Paz, los tres magistrados hayan dicho que no había las pruebas suficientes para poderlo enviar para extraditarlo por el negocio del narcotráfico? Y hoy lo tenemos con un fusil. ¿Usted cree que eso es lógico? Yo no creo que ese señor que dice que es ciego, pero que anda con su celular las 24 horas mandando chats con todo el mundo, ahora ¿con qué estará apuntando? Eso me parece que es terrible porque la gente se da cuenta que la justicia no funciona. Yo quiero hacer dos comentarios sobre esto. Mira, sobre el tema de reunirnos alrededor del presidente Duque. Pues sí, podemos irlo a abrazar todos, pero él es el comandante general de las fuerzas militares y le doy solo este dato. El año pasado, a octubre del año pasado, estas disidencias operaban en 58 municipios. El conteo hoy es 85. O sea, sí, estas disidencias se fortalecieron con Santos, pero también se fortalecieron mucho con Duque. Y la operatividad militar Espéreme, no es deme la la mejor. cifra bien. Otra ¿Con vez. Santos eran cuántas? A octubre del año pasado, ¿Sí? a octubre, operaban en 58 municipios. Eran 22 grupos. Sí. A agosto, primera semana de agosto, son 23 grupos, ya no son 22, sino 23, y son 85 municipios. Entonces, es decir, aquí, sí, podemos ir a abrazar a Duque, no, el señor tiene que, en lugar, ayer el discurso de ayer al mediodía, pues bien, y hable duro, y obviamente sus asesores le recomienden, pero ya no estamos en la época de discurso, lo que aquí vamos a exigir son acciones, y lo cierto es que él prometió, después del bombazo criminal que hizo el ELN en la escuela de policía, resultados inmediatos, no los hay. Prometió tumbar a Maduro, ahí sigue. Y promete con las disidencias. Entonces ya está bien, los discursos están bien, pero usted tiene que actuar. Y el hecho de que no haya una reunión de todo el mundo frente a Duque no significa que es que le hayamos atado las manos para que comande las fuerzas militares. El hecho de que haya puesto ese ministro que no tiene ni idea, que mantenga un señor que es Nicasio,
todo cuestionado y esa cúpula, pues eso no es culpa de nosotros, es culpa del señor que no es capaz de ejercer mando y control. Entonces, el tema no es, la culpa no es de reunirnos al lado de Duque, es que el señor tiene problemas de comando. Y el otro de liderazgo, dice usted. Sí, de comando y control en la tropa. Y el otro punto que hay que tener en cuenta en esto, Vicky, es esto. Mira, yo sí considero que aquí hay que distinguir dos cosas. El pacto político para pensar una nueva negociación, eso no es viable y ya se acabó el asunto, así como negociamos con los PARA, no vamos a hacer negociación política con el Clan del Golfo, y ya negociamos con las FARC, no vamos a hacer negociación con las disidencias de las FARC, eso no va a pasar. El pacto político es para cumplir unos mínimos y evitar que este problema se nos agrande. ¿Cuál es el miedo mío, Vicky? Que ese video de ayer de Márquez cause una desbandada de los espacios territoriales hacia las disidencias y se nos agrande el problema. Entonces, el pacto es cumplamos unos mínimos de reincorporación, cumplamos unos mínimos de los PDEPs. Está bien, ustedes ganaron con el discurso que no iban a implementar y ganaron y la gente votó por eso, pero cumplamos unos mínimos. El pacto político es para evitar que el problema se nos agrande. Permítame, ya le doy la palabra al almirante. Leamos un poco lo que la gente está diciendo con nuestro hashtag. Numeral salida política o militar, dice Edixon Rodríguez Jiménez. Pero ¿por qué los hijos del pueblo deben cargar con el peso de proteger a la burocracia de este país y los que viven en las ciudades? ¿Acaso ellos envían a sus hijos a morir en la guerra? No más guerra, numeral, salida política o militar. Dice por acá, yo opino, numeral, salida política o militar. ¿Dónde están nuestros impuestos? Se pregunta a esta hora. Dice también, hay más muertes por pobreza y hambre que por la guerrilla. Acaben con la pobreza más bien. Otro. Jessica Obando, la salida militar es una decisión política, ojo con eso, y las decisiones políticas se toman mediante el uso de la razón, no de las pasiones. Numeral, salida política o militar. Anónimos Colombia, numeral, salida política militar, dice militar. Pactos políticos se deben respetar en política de reincorporación y que se cumplan. ¿Qué iba a decir el almirante? Porque tiene dudas, Jairo. A ver, lo que quiero aclarar a lo que dice Ariel es lo siguiente. Las fuerzas militares no están maniatadas. El presidente no le ha impedido nunca a las Fuerzas Armadas hacer lo que tiene que hacer, que lo dice la Constitución en sus artículos 217 y 218. Las fuerzas militares actúan, están actuando. La Policía Nacional exactamente también está actuando. Es posible que se hayan agrandado algunos de los grupos delincuenciales que están delinquiendo en las diferentes regiones del país, pero es muy fácil poder atomizar un grupo delincuencial. Yo puedo de 2 o de 3 enviar a diferentes poblaciones para que puedan causar terrorismo, extorsión, causar daño dentro de esas poblaciones. Pero las fuerzas militares y la Policía Nacional han dado unos resultados muy importantes. Y si nos acordamos lo que dijo el día de ayer el general Navarro, quien está como comandante general de las fuerzas militares, refuerza lo que yo estoy diciendo. O sea, su actuar de las fuerzas militares en todo el territorio nacional ha dado unos excelentes resultados. Pero aquí lo que vemos es algo interesante. Es que el negocio del narcotráfico, por ejemplo, sigue vivo dentro de estos grupos delincuenciales. Sigue siendo particularmente la gasolina que alimenta el accionar de estos grupos que están fuera de la ley dentro del país. Ayer por lo menos la Fiscalía y la Armada Nacional, de acuerdo a las informaciones de radio, le dieron otro golpe a estos grupos de narcotraficantes y lograron decomisar 2 toneladas de clorhidrato de cocaína, que equivale más o menos a $50 millones en el mercado, llegando cerca a las costas de los Estados Unidos. O sea, se le está haciendo un esfuerzo muy, muy grande. Ahora. Oiga, me están preguntando que si el almirante es activo o en retiro. Es en retiro. En no había retiro, hecho la sí. claridad. En uso de buen retiro. En uso de buen retiro, sí, señor. Ahora, lo que sí es un hecho, Ariel y almirante, usted lo han tocado, es el tema de las disidencias. Muy preocupante, la cifra 1.800. ¿Es Iván Márquez el jefe de estas disidencias como tal vez se quiere mostrar y que está tratando de agruparlos y que sea él como el jefe de estas disidencias, o sería Gentil Duarte? ¿O quién es el jefe de estas disidencias? Le voy a decir el balance que nosotros tenemos. Ese es el balance que fue el informe que presentamos, que Vicky comenzó diciendo que quedamos chiviados. Entonces el balance es el siguiente. Son 23 grupos de disidencia, o sea, no es una sola disidencia, son 23. De esos hoy hay unidad en 11 grupos, que son los que están al suroriente. Pero son los con de Gentil Duarte. Eso De es. Gentil Duarte. Los demás narcotráfico. están sueltos. Digamos, los del Pacífico nariñense, los que era el de Guacho, el Oliver Sinisterra y esos, Están con el están Golfo. trabajando con clanes exactamente.
Entonces, lo que puede pasar acá, es lo que sabemos, es que esos 11 se pueden incrementar a 15 o 16 que pueden formar una estructura, que son los del Cauca, los del norte de Santander, Arauca y los de los llanos orientales. Es decir, estos se podrían agrupar unos 1.300, pero fíjese el comunicado de Márquez que él dice: coordinaremos con el ELN y con los otros compañeros en armas. O sea, ni siquiera ellos ya tienen un acuerdo de mando. Es que eso no es tan fácil. Por eso le digo, O hoy lo día... está convocando. Claro, pues hoy día el fenómeno es muy controlable. O sea, hoy se puede controlar el fenómeno. O sea, lo que no nos puede pasar es que subterráneamente este fenómeno se nos agrande y que no haya operatividad. Porque además te doy otro dato. Las disidencias operan en 85 municipios. El ELN opera en 136 municipios. Y el Clan del Golfo opera en 250 municipios. Es decir, Más 2 grande. veces más de donde operan las disidencias de las FARC. Digamos, para poner esto, y el Clan del Golfo es un grupo disidente de la desmovilización paramilitar. Digamos, un poco para poner eso en sus justas proporciones. Entonces, esto es controlable. El problema que yo veo es que no hay una política clara de defensa y seguridad. El gobierno Duque lanzó una política de defensa y seguridad en febrero, con bombos y platillo. Dijeron que iban a crear unas zonas especiales de intervención. Hace 2 semanas el señor Guarín, uno de los consejeros presidenciales, dijo las zonas futuro, pero a nivel territorial no ha cambiado nada. Y así como las disidencias se fortalecieron con Santos, se están fortaleciendo con Duque. Así como el ELN se fortaleció con Santos, se está fortaleciendo con Duque. E igual el Clan del Golfo. Entonces, si nos ponemos a discutir que si fue culpa de la paz de Santos o de la paz de Duque, esa no es la discusión, pues no es ni discusión. La discusión es ¿y cuál es la estrategia militar? ¿Y qué van a hacer en el territorio? ¿Y qué es lo que ha cambiado en la estrategia militar? Yo veo la misma estrategia militar de los últimos años. Yo no veo aquí ningún cambio en el táctica operativo. Bueno, con relación a tu comentario inicial, nosotros vemos que ni siquiera cuando estaban los cabecillas viejos de las FARC había una unión total de los diferentes grupos delincuenciales, y lo vemos después de la negociación del gobierno de Santos con las FARC. Si hubiera un mando total, un control total, un liderazgo total dentro de estos delincuentes, pues todos habrían dejado las armas, pero vemos que no es así. Vemos que lo que entregaron fue por allá pedazos de plástico y pedazos de madera viejo, fusiles de esos viejos y armas muy viejas. Si eso hubiera existido desde ese momento, la situación sería almirante, pero totalmente de Naciones diferente. Unidas, no, almirante, ahí sí no. ¿De dónde han sacado entonces las armas en este momento? No sé, no, disponibilidad, la guardia es muy corrupta, pero no. El informe de Naciones Unidas, le voy a dar solo este dato, no, es que ahí no podemos, mire. Sí. La desmovilización paramilitar fueron 31.000 desmovilizados, 18.000 armas, 0.6 armas por desmovilizado, es decir, la mitad de los paras no entregaron armas. Esta desmovilización de las FARC, según Naciones Unidas, no yo, el Consejo de Seguridad, donde está Estados Unidos, o sea, Trump, está Putin, es un arma por guerrillero. Es el proceso de paz que más armas ha entregado. Es decir, otra vez, estamos de acuerdo que son unos bandidos, Iván Márquez, que reincidieron. Pero las entregaron todas. Yo creo que no las entregaron todas. Muchas, pero además hay un tema adicional. La Guardia Nacional Venezolana es muy corrupta. Bueno, la Fuerza Armada Bolivariana. Y nos tienen inundados de armas. Por eso aquí en Bogotá tenemos ataques con la policía con armas largas en Bello. O sea, disponibilidad de armas hay muchas. Pero negar hasta el la eficacia de Naciones Unidas. Pero negar la eficacia de lo que fue el proceso de Naciones Unidas en la certificación de armas, no, entregaron hasta .50, por Dios. Ariel, esto no fueron los una postales que pregunta. entregaron los paras. Siempre desde que hubo la entrega de las armas se dijo que habían quedado unas caletas, que había quedado un dinero, que había quedado unas armas. ¿Eso puede ser lo que están usando ellos o esto definitivamente es ayuda de Venezuela? Mire, la imagen, aquí el almirante si vio la imagen, a ver si coincidimos, la imagen es el fusil que tiene Santrich, es un AK, viejo. Uno puede pensar eso de una caleta, pero el resto de fusilería es fusilería americana. Ni siquiera es fusilería de Kalashnikov, ni acá, no, es fusilería americana. Hay uno, en este caso, en esta foto, sí hay fusilería un poco vieja, que uno puede decir, puedo hacer una caleta, o bueno, puede ir a la Guardia Nacional. En el caso de las disidencias de las FARC, si ustedes ven la foto de Guacho, era un M24, o sea, eso, pues por Dios, eso vale 60 millones de pesos en el mercado negro. Y las armas cortas. Entonces es diferente. Ahora, pero lo que yo les digo es, mira, la frontera está tan inundada de armas y Colombia está tan inundado de armas ilegales en este momento que no importa, o sea, si no existieran caletas ocultas, no sé si existen o no, pueden adquirirse a muy bajo precio, o sea, porque desafortunadamente del lado venezolano hay un desgobierno brutal, esa Fuerza Armada es muy corrupta y nos están inundando de armas. Permítame ya, almirante, dice Beatriz Serrano, numeral, salida política o militar, por Dios, esto lo están discutiendo nuestros dignatarios que son los más corruptos y nosotros ¿qué?
Tetis, diosa griega del agua, dulce. Numeral, salida política o militar. Salida política para que no nos sigamos matando. Recordemos que los muertos siempre son los más pobres y los campesinos. Diego Peña, numeral, salida política o militar. Salida militar, no hay más opciones. Para estos bandidos endemoniados no hay más remedio que mueran en su ley. Sigan enviándonos su opinión a través de numeral salida política o militar, almirante. Con relación a esa salida política, yo me pregunto también otra cosa. ¿Es que se le puede dar algo más a los delincuentes que hoy nos están amenazando con las armas fuera de la que ya se les dio a los que están en este momento, que entregaron las armas y están en el Congreso o están en las diferentes zonas de concentración? Eso es lo complejo. ¿Qué es lo que se quiere decir con esa salida política? De todas maneras, y para reforzar lo que dije al comienzo, Ariel, cuando yo hablo que estemos alrededor del presidente Duque, quiere decir que todos los colombianos, en lugar de callarnos cuando nos están extorsionando, en lugar de callarnos cuando nos están robando el ganado, cuando nos están haciendo daño, debemos hacer la denuncia, debemos ir a denunciar para que las autoridades puedan actuar. Si nosotros nos quedamos callados, estamos siendo también partícipes de eso que está afectando a todo el pueblo colombiano. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de poder denunciar todo lo que nos está sucediendo, y eso es lo más importante, denunciar para que actúen las autoridades correspondientes, y con eso, unidos los colombianos todos, pensando en la paz del país, en la paz que merecen todos los colombianos y todos nuestros descendientes, podemos actuar. Eso es lo más importante. Lo que dice el almirante, quiero matizar una cosa también. Dice, claro, más de lo que ya le hemos dado a los que están en las zonas de concentración, ahora llamados espacios territoriales. Mire, yo también le quiero decir esto a los colombianos, o sea, por Dios, todo en sus justas proporciones. Mire, los del Congreso son 10, de 11.000 que están en la legalidad, 13.000 desmovilizados, 1.800 reincidieron, pero son 10. Pero ¿okay? súmele los miles que los están cuidando. Claro, sí, exactamente, y los escoltas, pero hoy, en los espacios territoriales, hay proyectos productivos después de 3 años de la firma para 1.600 personas. O sea, por lo menos hay 5.000 personas que no saben qué hacer con su vida. Hace un mes terminaron los espacios territoriales. El gobierno prometió que los iba a ampliar. La comunidad internacional está financiando. No han sido capaces de sacar un decreto. Entonces, yo le digo al presidente Duque, a ver, ¿usted qué es lo que quiere hacer? Usted tenía un incendio muy grande, lo estamos apagando, hay unos leños prendidos. ¿Usted quiere echarle gasolina o quiere echarle agua? El hecho de cumplir la reincorporación nos va a evitar un dolor de cabeza de que mucha gente salga en desbandada para las disidencias y evitar una nueva ola de violencia. ¿O es que qué? ¿O es que el señor Uribe va a poner sus hijos a que pongan el pecho y pisen las minas? ¿O el señor Macías? No, ellos no van a ir. Entonces yo como colombiano no quiero más FARC. Y una de las cosas es que cumplamos y darles una renta mensual de 650.000 pesos, por eso el Estado no se va a quedar. En la corrupción de Odebrecht es, no sé, 300 veces más que eso. Entonces yo digo, es un proceso de reincorporación que fue el mismo para paramilitares. Se les dio igual recursos durante 9 años, no 2. Entonces yo también, oiga, Colombia, o sea, está bien, podemos echar toda la basura, listo, todo. Hagamos trizas todo. Ok, entonces que los que quieran hacer trizas, que pongan sus hijos a pisar esos campos entonces, porque ¿qué hacemos? Pero fíjate que hay una cosa muy interesante lo que acabas de decir. Algunos de estos miembros de las FARC podrían estar en este momento quitando las minas en los campos que ellos mismos sembraron. Podrían estar trabajando en esa actividad. Me parece que es importante, ya que ellos saben dónde las colocaron y cómo las colocaron. Están en Humanicemos. Es una fundación que ellos hicieron donde están. De hecho, el gobierno Duque ha dicho que no quiere continuar ese proceso. Pero el desminado civil humanitario continúa. Pero fíjese que sería una buena oportunidad para algunos de estos. De hecho, almirante, fíjate la cifra. 2006, 1.206 personas afectadas por mina. El año pasado, 174 y este año sobre 130. Fíjese la reducción, porque antes uno iba al hospital militar y uno entraba y eso era entrar a una cosa de terror. Eso eran sin piernas, sin brazos, sin ojos, sin testículos. ¿Usted prestó servicio militar, Ariel? No, señor, no presté servicio militar. Pero sí, allá iba al hospital militar por la parte de familia mía que es militar. Allá iba y veía. Y yo no quiero eso. Yo no quiero que este país vuelva a vivir eso. Nadie quiere eso. Okay, Colombia no lo quiere. Decirle al gobierno, hermano, ya tenemos un problema armado, a esos manes no les dé nada, de eso es estrategia militar, pero cumpla lo otro, cumpla unos mínimos, porque sale Duque a decir, no, hay 11.000 que sí, y nada que firma el decreto, hay 11.000 que sí, y nada que hace proyectos productivos. Es como una mamadera de gallo, y habrá gente que le come cuento, yo no le como cuento. cuento. ¿Quién o qué está bloqueando, por ejemplo, lo del decreto? Que ahí eso me parece muy importante. El ala radical del Centro Democrático.
esos son los que están bloqueando esa reincorporación. Y yo le digo a Colombia, yo quiero evitar una desbandada con ese video de Márquez. Yo no quiero más FARC, no quiero más esa vaina. Entonces, señores, cumplan la reincorporación. En lugar de estar dando discursos, ayer Duque hablando duro y los otros hablando duro, no señora, y buscando excusas, la paz de santo, la paz, no, cumplan. Ejerga como jefe de Estado, no como jefe de oposición. Porque el Centro Democrático parece más la oposición del gobierno, ¿no? Dice Antonio Sanguino, senador de la República, necesitamos un pacto nacional que nos comprometa a todos los sectores políticos a la implementación completa del acuerdo de paz. Es la manera integral de combatir a los armados, numeral salida política o militar. Una pregunta les quiero hacer a continuación y es, digamos, los primeros responsables son los que se rearmaron. La responsabilidad es de ellos. Ellos tomaron la decisión. No podemos decir que es que el culpable es Santos o Duque o Uribe, o digamos, ellos tomaron esa decisión porque ellos, recuerde usted que no se quiso posesionar Márquez en el Congreso. Y recuerde usted... Ellos pudieron haber aguantado esto en la legalidad, decidieron rearmarse, la responsabilidad es de ellos. De ellos. Recuerde usted que Santrich, Marlo Marín y ellos fueron capturados incluso en el gobierno Santos, recuerde usted, después de esta alerta de los Estados Unidos. O antes de la primera vuelta presidencial. Exactamente, en abril. Fue en abril. Sí, señora. Cuando uno mira esto, pues se da cuenta, Ariel, que todo tiene una causa y un efecto, digamos, y quiero plantearles si todo lo que ocurrió de la forma como nació, ni siquiera yo voy a ocultar que ha tenido beneficios. Yo creo que ha tenido beneficios, el acuerdo de paz. Pero hubo unas cosas que se hicieron mal, Ariel, y que quedó una herida inmensa y que el país se dividió, lo que ya sabemos. Digamos, haber hecho un acuerdo que al final se hizo a la carrera, se tomó muchos años, pero al final se hizo a la carrera. Haber irrespetado el no, que fue la forma que se inventó Santos para refrendar los acuerdos, generó también unos problemas. En fin, ¿eso no es el verdadero origen de lo que está pasando hoy? ¿Quién empieza? Almirante, hágale. Bueno, definitivamente hay problemas profundos dentro de nuestra sociedad que no han sido solucionados a través del tiempo. Hay algo que me parece muy curioso y es que aquí nunca se ha visto la responsabilidad política de todo lo que ha sucedido en Colombia. Se trata de buscar, ahora es cierto, como dice el dicho, el ahogado aguas arriba. Hay una responsabilidad política muy importante. Hay unos compromisos que hacen los gobiernos, hay unos compromisos que hacen aquellos que están en campaña política que nunca se cumplen. Eso es lo que genera precisamente ese descontento, eso es lo que genera ese ambiente. Pero definitivamente si estas personas que ahora están empuñando nuevamente las armas para asesinar colombianos hubieran hecho lo que usted dijo hace un momento, Vicky, que hubieran permanecido, y creo que también lo dijo Ariel, dentro de la gestión política, podrían haber tenido un resultado muy superior. Si vemos en el caso, por ejemplo, de alias Iván Márquez, esto ya es repetitivo. Él ya había estado en el Congreso, ya se había salido del Congreso para poderse meter en el monte. Es el segundo rearme de Iván Márquez. Sí, y entonces vuelve nuevamente a asesinar, se mete nuevamente en la política y vuelve a salirse. Yo creo que esta persona no tiene el interés realmente de darle una solución a los problemas de Colombia. Siempre fue muy desconfiado en las conversaciones de Cuba. No, yo no creo que sea desconfiado, es que esa es su naturaleza. Él siempre quiere tener un arma en la mano para poder doblegar con su voluntad a aquellos que se le oponen a lo que él piensa. Si esta persona hubiera pensado inicialmente realmente en la paz y al ver la oportunidad que tuvo con esta negociación con el gobierno, donde lo estaban sentando en la silla de quienes hacen las leyes en Colombia, desde donde puede hablar y decir todo lo que quiera las 24 horas del día, si lo hubiera querido, hubiera quedado ahí y no coger nuevamente las armas. Yo quiero decir esto, a ver, claro, a 2 meses de elecciones es imposible uno no entrar en el debate de buscar culpables, pero mire, aquí hubo 4 grandes problemas en esto. El primer problema es que se hizo el posconflicto muy largo, pero se planeó muy poco la implementación. O sea, aquí nunca hubo planeamiento de la implementación del acuerdo. Por ejemplo, la estrategia de acopamiento territorial de las zonas que eran de las FARC. Nunca hubo, ni en el gobierno Santos, tampoco en el gobierno Duque. Hasta ahora arrancaron las famosas zonas futuro. Nos coparon los criminales. Vicky, en el Putumayo durante 18 meses no llegó nadie, ni el Estado, hasta que otra vez llegaron las disidencias. Entonces, ahí hay un problema de falta de planeación de la implementación del acuerdo. Lo segundo
es que aquí hubo jugadas sucias de todo lado, digamos, yo creo que ese cuentico del fiscal Néstor Humberto Martínez de sacar la parte de un video y el día que renuncia y se saca el video completo y no entrega las pruebas, o sea, eso está mal. Y la jugada que hizo Santrich, mire, a Santrich se le garantizó todo el Estado de Derecho. Y que se haya volado, pues eso no es serio con el proceso, es una traición al proceso de paz. Entonces aquí hubo sectores, aquí hubo sectores que le traicionaron a este proceso de paz, pero ya lo que quiero también decir con esto, Vicky, es que ya estamos en este punto. O sea, ya, ok, ya uno puede... ¿Ya lo pasado o qué? No, ya, lo pasado, no, ya estamos en este punto. Ahora la lógica es cómo salimos de este punto. O sea, cómo evitamos que esto se nos convierta en un problema aún mayor. Por una cosa, y les doy esta noticia, mire, la onza de oro está subiendo en los últimos 6 meses brutalmente. La tragedia ambiental que se nos viene con la minería ilegal, la cantidad de plata que viene para los ilegales es brutal, porque la onza de oro pasó como de $1.200 a $1.500. Ahora la gente en lugar de sembrar coca va a pasar a la minería de oro. O sea, nosotros tenemos unas dificultades en materia de seguridad y yo le digo al gobierno, bueno, ¿y cuál es su estrategia frente a esta minería ilegal? El 60% del oro colombiano es de forma ilegal. Concentrémonos en eso, porque lo que yo no quiero es que en 3 años estemos otra vez como en un tobogán de un nuevo ciclo de violencia donde uno brega a agarrarse y no puede parar de bajar en ese tobogán. Y ahora, ahí hay una cosa, claro, o sea, claro, el senador Uribe dice ayer esa es la paz de Santos, eso no sirvió para nada, eso son las mismas FARC. Yo le digo una cosa al Centro Democrático, mire, tenga mucho cuidado con ese cuentico que están sacando de que esto es la combinación de las formas de lucha. Si tiene pruebas de que alguien en la legalidad está en eso, denúncielo para que la Fiscalía lo investigue, pero que no volvamos al viejo discursito de los años 80 del tema de cuando estuvieron los falsos positivos, de que es el que no sea uribista, entonces está en la combinación de las formas de lucha y tome. O sea, tengan cuidado, señores, modérense, luego no tienen ustedes al general Montoya como lo tienen en Problemado, o el señor José Miguel Narváez, o sea, no han entendido que esto nos salió muy mal. Y si tienen las pruebas, denuncie. Y para eso tenemos la Fiscalía. ¿El proceso de paz le amarró las manos a la Fiscalía? ¿El proceso de paz le amarró las manos a los jueces? No, nada. Aquí el Estado de Derecho sigue funcionando. Pero entonces, ¿cuál es la explicación para que estos tipos hayan tenido más de 1 año para rearmarse? Digamos, Iván Márquez tuvo más de 1 año para rearmarse. ¿Qué pasó con la justicia transicional ahí? ¿Qué pasó con el Paisa y con Romaña que se ¿No pudieron podríamos ir? pensar que forma parte de su estrategia? Yo escribí un artículo hace unos 4 o 5 años cuando estábamos dentro del proceso de negociación entre el gobierno y las FARC, y yo decía que iba a desaparecer la marca FARC, pero no desapareció. Ahora están pensando inclusive en cambiarle el nombre al partido de las FARC. Pero me parece que eso forma parte de una estrategia. Si ustedes revisan particularmente los resultados de los foros de Sao Paulo desde el año 1991, vemos que lo que está sucediendo es exactamente lo mismo que está en esas conclusiones. Vemos que todo este proceso se ha llevado de negociación y todo el proceso de rearme y todo el proceso de la existencia de los grupos armados sigue siendo parte de eso que Ariel dice, que no podemos hablar de las famosas, todas las diferentes formas de lucha, porque efectivamente todo está escrito, es lo que se está haciendo, es lo que se ha hecho y es lo que se hará, porque lamentablemente nosotros aquí en Colombia estamos siendo afectados por 2 gobiernos como el de Venezuela. Si ustedes se acuerdan en las declaraciones del distinguidísimo señor Maduro, donde creo que llama imbéciles, si la memoria no me falla, a quienes dicen que es un dictador, cuando se establecieron ahorita allá en Venezuela las negociaciones del Foro de Sao Paulo, le da la bienvenida a las FARC. ¿Qué es lo que está haciendo ese señor? Nos está causando otro problema que es mucho más complejo. Es como si le estuviera dando estatus de beligerancia a ese grupo delictivo. No, eso nos está causando muchos problemas, lo mismo que en Cuba. Pero perdóname un segundito. El uribismo también está en eso, diciendo que son las mismas FARC, les está dando estatus de beligerancia. No sé cuál es el afán del expresidente Uribe de darle estatus de beligerancia a las FARC. Y fuera de eso sabemos también que la acción de Cuba, tanto en Venezuela como en Colombia, es muy notable. Entonces yo me pregunto, ¿por qué el gobierno colombiano no vuelve a romper relaciones con Cuba como lo hizo en gobiernos anteriores? Porque nos está causando mucho daño. Ahora veamos el daño que nos está causando también. Estaban ustedes hablando antes de comenzar esta entrevista de cómo está subiendo el desempleo en Colombia. Nosotros queremos muchísimo con todo el alma a nuestros compañeros y vecinos venezolanos, pero ellos también están ocupando un número muy importante de los trabajos de los colombianos. Entonces, ese país que es tan querido para todos nosotros, que lamentablemente está en manos de un dictador, está dándole el apoyo a los diferentes grupos subversivos.
¿Eso qué es? ¿Nos está declarando la guerra a nosotros? ¿O es que este señor Maduro está buscando la oportunidad para que haya una chispa para hacernos la guerra y él lograr sentarse en el poder, atornillarse en el poder? Ariel, Vicky. pero ayúdeme con lo que les Con la preguntaba. pregunta, es Con la decir- pregunta es, ¿qué falló en torno a, claro, lo estamos diciendo desde el principio, los responsables primero son los que se fueron a rearmarse, pero este Estado falló porque los dejó? A ver. ¿Por qué no hubo una alerta? ¿Por qué no hubo Porque alguien que estaban los frenara? delinquiendo. ¿Por qué no los sacaron del proceso? ¿Por qué no es hubo que, una a ver, contención? espere, y hay- tuvieron todo el tiempo del mundo. Ahora yo aquí me van a dar madera porque ver, hágale. voy a ejercer de defensor de la JEP. A ver, ¿qué fue lo que pasó? A ver, aquí desde antes de la firma hubo unas disidencias. Iván Mordisco fue antes de la firma. Entonces hubo unas disidencias armadas. Al otro lado había un partido político nuevo, una gente en reincorporación. Y luego, desde el año pasado, se creó una cosa que llamamos disidencia política, que era Márquez y los 9 jefes. Que uno no sabía si estaban delinquiendo o no, que si venían o no a la JEP, que si comparecían o no, porque la JEP tenía unos tiempos. El video de ayer no es que hayan disidencias, porque disidencias hay hace 3 años. La noticia de ayer es que esa disidencia política se une con esa disidencia armada. Pero entonces la JEP, como no había esa indeterminación, lo que la JEP hizo seguir los procedimientos que sabían. Venga, señora, a comparecer, no vino, que viene el abogado, que no sé qué. Pero Vicky, en eso, o sea, Pero no es demasiado garantista frente a lo que estaba pasando. no, eso es el decir, Estado de Derecho. No, o sea, no, yo no, lo por que eso, digo yo es lo entiendo, pero debido es que la proceso. JEP, sí. Entonces, debido proceso. Ahora, Pero es que, por ejemplo, lo que yo sí espero... hasta ayer se les pidió orden de captura al paisa. O sea, él nunca apareció. Y a todos se le tiene que pedir orden de captura. No, solo a al paisa. todos. Lo que le quiero decir es que en medio de este proceso, el paisa nunca acudió a la JEP. Sí, nunca, no, por eso, nunca pero- acudió. Y solo hasta el hecho de ayer les pidieron orden de captura. Sí, claro, no, pero lo que te digo son los procedimientos que tiene la Jurisdicción Especial para Pero la Paz, que será nació en marzo del año pero pasado. ¿no será que en No lugar de tiene ser ni el siquiera 2 debido años. proceso es el indebido proceso? Yo creo que es el uno indebido puede, proceso. Uno puede ajustar, uno puede decir que entremos a ajustar. Los procesos que tenían la JEP eran esos. Ahora, y hay una cosa adicional frente a la pregunta que hace Vicky. ¿Qué falló acá? La inteligencia. Sí, total, O sea, estamos si, de acuerdo. O sea, si uno dice, ¿Cómo bueno, no van a la saber JEP, dónde la estaban JEP estos tiene, tipos? la JEP no tiene los sistemas de inteligencia que tienen las fuerzas militares o la policía. ¿Cuál era la cosa? Oiga, ¿alguien sabe en qué están? Solo habían rumores, es decir, esa es la A ver, alerta. pero cuando, Pero venga, le digo, Ariel, cuando una le dan cosa. las Organismos de pruebas, seguridad. no las toman en cuenta. Fíjese lo que pasó en el caso de alias Santrich. no, el fiscal escondió pruebas. Es decir, hasta cuando la JEP se pronuncia es que saca el resto del video. Es que el señor Néstor Humberto Martínez, protegiéndose de todo el tema de Odebrecht, aquí se puso a jugar con eso de los videos. Es que aquí todo el mundo tiene que ver. Es que no se acuerdan que el día que la JEP se pronuncia, en la noche el señor Néstor Humberto Martínez renuncia y ahí sí sale el video en redes. Pero completo. fíjese No, que o sea, también hay una complacencia, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia que saca un comunicado de la Sala Penal en que ordena la libertad de Santrich, pero también hay una culpabilidad de los congresistas que no han retirado a esas personas que están fuera de la ley. Y fíjese que por eso comentaban ustedes de que le tienen retenido No, el es que él cheque sigue siendo a la... congresista. Hoy en Entonces, día es ¿cómo es congresista. posible que eso suceda? ¿Es la complacencia de las autoridades colombianas la que permite que eso suceda? Porque eso es lo que vuelvo a decir. Si no hay justicia, no podemos tener una disuasión frente al delito. Si estuviera Santrich extraditado, ¿sí? No estábamos en esto hoy. Estaríamos en otro programa. No, no estaría Santrich, pero estaría el otro, alias sí, Iván Márquez. Si hubieran extraditado, lo único que había hecho la extradición de Santrich era apresurar la salida de Márquez y de esta gente a eso. Pero fíjese que no valió la pena que no lo extraditaran, porque igual lo hicieron. Pero pues, digamos, ¿Sí me entiende? O sea, es como una paradoja, como una burla. Tuvimos que ver a Santrich posesionarse como congresista. Aberrante. Con un pedido de extradición, Ariel, que francamente a usted o a mí nos mandan ese indictment y nos despachan de una para Estados Sí, Unidos. a cualquiera lo Cualquiera. despachaban. No, aquí lo que se da, si se hubiese extradiado a Santrich, habría pasado lo mismo con algunos mandos. Aquí lo que se hizo fue demorar el video que apareció ayer, ¿sí? O sea, Sí. había aparecido hacía 4 o 5 meses No cuando se hubiera ido solucionó el Santrich. problema. No habría solucionado el problema. Y hay una cosa sobre esto, Vicky, que quiero, una Sí. cosa del almirante. O sea, nosotros tenemos un problema muy delicado.
y se llama Venezuela. Dios santo, si ustedes vieran la frontera, mire, hace 2 meses la cabeza de un comandante del ELN la cortaron y la botaron en una base de la Guardia en el municipio de Ureña, en una pelea brutal entre el ELN y el Clan del Golfo en zona metropolitana de Recuerden que Cúcuta. capturaron a 2 personas que llevaban en las bolsas. Tres cabezas capturaron, eso fue titular. O sea, entonces, mire, yo digo, mire, la frontera, eso es tierra de nadie, hoy día. Mientras lo de Venezuela no tenga algún tipo de solución, nosotros no vamos a poder solucionar nuestros problemas acá, para bien o para mal. De hecho, y esto sí es importante decirlo, una salida por ahí de esas de intervención militar o eso va a llevar a que estos grupos como el ELN o las disidencias reciban un jurgo de armas y se conviertan en grupos paramilitares en Venezuela. Aquí son grupos guerrilleros, allá sean grupos paramilitares defendiendo el régimen. Entonces aquí hay un problema que tenemos que discutir seriamente, porque ayer el presidente Duque sale con Guaidó. ¿Qué maneja Guaidó? Por Dios, no sé, el carro de él tal vez. O sea, entonces, aquí pongámosle seriedad a Francamente estoy de acuerdo con usted. Yo esta mañana oí al canciller diciendo, nosotros no tenemos ninguna relación con ese régimen, no sé qué. Entonces, ¿con quién? Con Guaidó. ¿Pero y a uno le da risa. Guaidó? O sea, pues, ¿qué puede hacer pobre Guaidó? Guaidó. Por eso, el señor Duque tiene que ponerle seriedad a esto. O sea, ayer habló muy duro y muy chévere y sus asesores le dijeron, mira que tiene 64% de imagen negativa, pero luego sale con Guaidó en la foto. O sea, de verdad que hay que poner un poquito de seriedad a esto. Pero el tema Venezuela es muy delicado. Almirante, ¿usted qué piensa de ese punto de Guaidó? Es cierto que están allá. Sinceramente. O sea, a ver, Guaidó yo maneja creo... Guaidó maneja el carro muy bien. Yo creo que la legalidad en este momento la tiene definitivamente Guaidó, aunque las armas las tiene Maduro. Pero Maduro lo que ha hecho es comprar la conciencia de sus fuerzas armadas, comprar la conciencia de aquellos que poseen el poder para poder hacer daño. Pero, almirante, ¿no será Guaidó el que nos mande a Santrich, a Romaña, al Paisa y a Márquez? Pues no puede hacer No, nada. porque no tiene el poder. Exacto. No tiene el poder. Entonces, ¿cuál es la política exterior de Colombia? A ver, todo el tema Venezuela, a toda hora. De hecho, incluso voy a decir esto, que es una saludo a la infidencia. bandera, en la práctica Muchas eso de no es las nada. embajadas se quejan porque en todas las reuniones que va con el canciller está el embajador supuestamente de Venezuela, donde los secretos del Estado colombiano quedan en medio de esta gente. ¿Y qué? ¿Qué ha resultado de su cuento del cerco diplomático? ¿Qué ha salido? Nada. Nada. Este es Nada, el eso es fracaso cierto, de una eso es política cierto. exterior, por Dios. Es que sacar a Guaidó a foto, no, pues eso. Yo creo que todos los países Maduro tienen menos, que Maduro sí nunca unirse va a hacer nada. precisamente para lograr acabar todo lo que Maduro ha construido a su alrededor, que es lo que lo mantiene protegido para no salir del poder. De acuerdo a lo que dicen los medios de comunicación, inclusive parece que su segundo, que era el que se reunía antes aquí con las FARC en las áreas de la selva colombiana, ya ha hecho negociaciones, ha entablado diálogos con los americanos. Yo creo que la salida de Maduro está muy cerca. Yo creo que el país está sufriendo tanto en este momento, inclusive con la bajada ahora del precio del petróleo, que tienen una afectación mayor en su parte económica. Yo no pienso que tenga durante mucho Almirante, tiempo y Maduro en el poder. el ELN terminará aliado con Márquez como lo está planteando en el video de ayer. Yo creo que sí, no que terminará, sino que están delinquiendo en forma conjunta. Si nosotros vemos, por ejemplo, 2 regiones muy complejas del país, que es Arauca y el Catatumbo, allá están todos los grupos delincuenciales. Lo que pasa es que ellos, unos dicen yo me llamo esto y yo me llamo aquello, pero son los mismos grupos de delincuentes. Vemos que el ELN en todos los procesos de negociación que ha hecho con los diferentes gobiernos, siempre lo que ha obtenido es fortalecerse. En ningún momento se ha pensado el ELN realmente en reintegrarse a nuestra sociedad, entregar las armas y hacer una gestión de carácter político. Roberto Burbuja dice, numeral salida política o militar, la salida tiene que ser diferente. La justicia, los jueces, hagan algo con todo lo que tiene que ver con la justicia. Todo, dice replicando. Más adelante nos escribe a esta hora, es que tengo que pasar un montón. Y esto no tiene mucha... Bueno, Beatriz Quiere decir Serrano. que hay buena audiencia. Sí, sí, mucha. Somos la tendencia Buenísimo. 5 hasta ahora. Numeral salida política o militar. ¿Por qué razón mejor no invertir en educación para todos los colombianos? A ver si de esa forma cambiamos nuestra cultura guerrerista. ¿Será que no conviene? John Cortés, numeral salida política o militar. Militar para los disidentes y traicioneros del proceso de paz. Política para los que decidieron mantenerse en el proceso. Y más adelante dice María, numeral salida política o militar, pues a los grupos irregulares combatirlos militarmente y a los que han respetado los acuerdos una salida política. Dígame, mire, porque quiero saber qué podemos esperar, cómo van a operar
en este grupo de Márquez después de lo que dijeron ayer, que no van por soldados y policías, sino que van por oligarquía, por empresarios, por... Quieren acabar el Las país, guerras, pues. quieren acabar con las capacidades de producción, quieren acabar con la empresa, quieren acabar con los grandes capitales para llevar a Colombia en lo que ellos llaman el socialismo del siglo XXI, que es el otro nombre que le dieron al maltrecho comunismo que ha fracasado en todo el mundo. Ellos no quieren que Colombia progrese, ellos quieren es Colombia para ellos. Es algo que parece absurdo, pero en lugar de pensar en el beneficio de Colombia, piensan es en el beneficio de ellos. Pero almirante, espere, venga, esto es, o sea, a ver, a los colombianos les digo, no es que mañana vayamos a ver bombas en las ciudades, ni un estado de guerra como en los finales de los años 90, no. Esto es un problema de 85 municipios, 23 grupos, es un problema controlable por las fuerzas de seguridad del Estado. Es decir, no estamos en un estado de guerra. Ahora, si esto no se hace nada en la política de seguridad, esto se nos agranda. Pero no es que estemos pues en un estado de guerra en que va y volvió pues los años 90. No, esto es controlable. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer, Vicky? Yo creo, aquí hay esto. Por un lado, a estas disidencias es el peso del Estado. A ellos ya se les dio la oportunidad, ese ciclo se cerró. Punto. Adiós, mi hermano. Estás del otro lado. Y a los que se quedan acá, intentar cumplir. Yo llamo la atención otra vez. El decreto, señor presidente, sea coherente con lo que usted dice, saque el decreto de los espacios territoriales y evitemos una desbandada de gente de esos espacios hacia las disidencias. Y a los sectores políticos, ¿qué les digo? El pacto es por unos mínimos del acuerdo de paz. O sea, de pensar que Duque va a implementar todo el acuerdo, pues ellos ganaron con la lógica del no y que no lo van a hacer y punto. Y así ganaron. Entonces sí es muy importante plantear una lógica. Y a las fuerzas militares, señores, pónganse a hacer la tarea y señor presidente, por Dios, dígame quién es el ministro de Defensa, porque yo todavía no lo conozco en este gobierno. ¿Alguien conoce el ministro de Defensa? ¿A usted le gusta el ministro de Defensa, almirante? Me parece que ha hecho una excelente labor. Como todas las personas puede tener sus errores, pero vemos que su gestión ha sido muy importante. Ahora le cuento unos errores que ha tenido. Pues. Sí, es que yo no he negado que ha podido cometer errores, pero lo que pasa es que hay que entender y hay que comprender. No todo el mundo es perfecto, pero de todas maneras el ministro ha hecho una excelente labor y cuando uno habla con los militares que están en servicio activo, se da cuenta que efectivamente está ejerciendo un liderazgo, tiene una posición política perfectamente definida, él sabe qué es lo que el gobierno quiere con las fuerzas militares y con la Policía Nacional y él hace la dirección desde el punto de vista político, porque él no tiene que hacer la dirección estratégica, sino la dirección política del Ministerio de Defensa. Al presidente Duque le digo, deje tanto discurso y hágale a las acciones. Es lo que nosotros estamos esperando. Háganle a las acciones para el Clan del Golfo, para la ELN, háganle a las acciones para la disidencia y con eso todo el país lo va a estar respaldando. Pero pedir pactos ahorita para que su partido gane alcaldías y gobernaciones el 27 de octubre, pues eso no va a pasar a menos de 2 meses, o sea, no hay que llamarnos a bobadas. Pero sí le pido al presidente Duque hágale a las acciones y haga los cambios que tenga que hacer. Porque, por ejemplo, el ministro de Defensa, cuando fue el asesinato de Dimar Torres, dijo que fue un forcejeo, después le tocó echarse para atrás. Lo de María del Pilar Hurtado dijo que había sido el ELN en una zona donde hace 20 años no existe el ELN, y así sucesivamente. O sea, el ministro lo han puesto a cometer unos errores gravísimos, y eso, pues, difícil soportarlo en un ministro, digamos. Además, señor presidente Duque, estás con el 64% de imagen negativa, pues, ayúdese. Yo creo que hay que hacer algo que es importante, Ariel. No es hablar mal del presidente, sino más bien decirle al presidente qué es lo que nosotros le recomendamos que pueda hacer. Porque lo que tenemos que hacer ahorita es generar precisamente ese ambiente alrededor de toda Colombia. Un ambiente que nos permita a los colombianos vivir en paz. Un ambiente que evite que esos fusiles, esas armas que tienen en este momento los diferentes grupos delincuenciales vayan a presionar las elecciones del 27 de octubre. Sí. Para que no vayamos posiblemente a lamentarnos en el futuro de que la decisión que se tome en la dirección del Estado sea diferente a la que la democracia en términos generales y la legitimidad del Estado es la que exige. Me parece muy importante, si nosotros podemos aportar, digamos qué es lo que podemos recomendar, pero no solamente critiquemos. ¿Qué sacamos con criticar sin decir específicamente, mire, yo recomiendo tal cosa? Si tengo los elementos de juicio para poder recomendar, hagámoslo, pero seamos colombianos, pensemos como colombianos, pensemos qué es lo que debemos hacer para que nuestro país sea lo que tiene que ser hoy, mañana y pasado mañana. La última noticia que estábamos viendo era 9 muertos de las disidencias de las FARC en un bombardeo de las fuerzas militares en Caquetá. Sí pueden haber operativos militares, ¿viste? Y aquí sí se puede actuar
actuar. Yo solo le digo al presidente Duque, usted puede pasar a la historia de Colombia como el hombre que consolidó la paz o como el hombre que revivió a las FARC, porque esto está pasando bajo su gobierno, no bajo gobiernos de otro. ¿Qué le dice a Márquez para Nada, irnos? ya quemaron las naves. Allá, pues allá llegará tu fin, allá y adiós, se acabó. Aquí ya la sociedad colombiana hizo un alto en el camino, hizo un esfuerzo muy grande por consolidar la paz y adiós. Y sencillamente el que se quedó de este lado se quedó y el que se fue para el otro lado, pues tomará las consecuencias de irse para ¿Qué el le otro dice a lado. Márquez, almirante? A Márquez, que está mal asesorado y se colocó en el lado equivocado de la historia. Primero, porque está tratando de asesinar colombianos y segundo, porque está logrando el apoyo de Maduro, mientras que Guaidó es el que representa la legitimidad en el país vecino. Él debe pensar en entregar nuevamente las armas, que tendrá que tener el castigo de la justicia, sí. Lo importante es que haya una justicia que pueda realmente ser disuasiva ante los diferentes delitos en este país. Numeral salida política o militar es la tendencia número 4 a esta hora en la W. A ustedes mil gracias por acompañarnos en este debate que se tomará muchos, pero muchos días. Vicky, muchas gracias por esta gentil invitación y a todos los oyentes, pensemos en Colombia. Colombia es nuestra patria y tenemos que hacer muchas cosas por ella. Vicky, siempre a la orden y mil gracias por su invitación.